Vamos. Bueno, ya está, ya se está grabando. Vamos a ver, la vez pasada empezamos a ver este tema, en realidad ya abarcamos un montón, ¿no? Estábamos con la función exponencial. Cosillas importantes y rápidas es que... Está para acá. Es de la forma b a la x, la función exponencial, y b es positivo y es distinto de 1. F va de R, se puede usar cualquier valor en X y los resultados van a ser positivos. Si B es mayor que 1 era creciente y si B estaba entre 0 y 1 era decreciente. La intersección es 0,1 porque si usamos 0 en X, todo número elevado a la 0 da 1. El plano de la asistencia, excelente. Vamos a ver qué más. Luego, función compuesta, que está exponencial compuesta, que tenía un poco más de gracia, porque había que buscarle un dominio máximo. En este caso, el dominio máximo tenía que ver justamente con el exponente, y en algunos casos, pues depende cómo la modifiquen, la función, de cuál sea la función compuesta resultante. Había que tener cuidado, como por ejemplo con este X, hace que haya una restricción y que X no pueda ser 0. Y eso hay que tomarlo en cuenta al final. En el momento que vimos esto, esta propiedad, nos devolvimos a ecuaciones, que ahí vamos a estar repasando ecuaciones. Entonces, voy a cerrar un poco. Entonces, teníamos que buscar formar la misma base para después solucionar los exponentes. Y normalmente queda algo muy simple en los exponentes. Ven, al final quedó aquí algo lineal. Y ya, eso no, espero que sea más sencillo. Había uno como este, que había que hacer un cambio de variable. De vez en cuando nos vamos a estar topando ejercicios así. Son como los más bonitos de esta parte porque uno tiene que darse cuenta que necesita hacer un cambio de variable o que con un cambio de variable se podría visualizar mejor para obtener la solución. Ya el resto, después de que usted hace el cambio de variable, pues es muy sencillo. Por ejemplo, modo 5.3, aquí no, mentira. Por ejemplo, aquí completar cuadrados, completar, inspección, y nos ayuda a resolver esto, y después hay que devolver el U y hacer, pensar un poco en este punto, decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué me está dando negativo? ¿Se podrá? No, no se puede, no puede dar negativo. Esto va de R a R más. Las soluciones son positivas. Y esta sí es válida, entonces al final la solución era solo la que tenía que ver con esto. Entramos en logarítmica gracias a que la exponencial tiene inversa, la inversa es la logarítmica. Y justamente se relacionan igual, vean, si B es mayor a 1, esta es creciente, y la inversa, que es la logarítmica con una base mayor a 1, también es creciente. Y si esta es decreciente, pues la inversa es decreciente. ¿Ven? Eso ayuda como a que no pensar en que, mira, pasa al revés, pasa al contrario. Y uno se enreda un poco de cuál era la que crecía y cuál era la que decrecía. No, comparten eso. Llegamos a este punto donde vimos esta propiedad, que componer una función con su inversa nos daba x, pero aquí exactamente lo que sacábamos provecho era que b elevado a la logaritmo de b, el logaritmo en base b de x es x, y logaritmo en base b de b a la x es x. Gracias a esto, se pueden solucionar estas cosas como más fácil. Esto, logaritmo en base 4 de 16, usted, si alguien le pregunta eso, usted le dice que sea 2, luego este otro, ahí íbamos resolviendo que las bases nos quedaron 5, quedaron 5 a la menos 3 y pues da menos 3. En este otro caso, 3 a la 6 y raíz quinta, entonces había que jugar con esto, pasar digamos, de la notación raíz a un exponente que tiene fracción, y hasta ahí llegamos.
Si a alguien le había quedado una duda de eso, pues ahora es cuando nuevamente. Hagamos otro. No, eso está muy fácil. Ok, con lo que vimos, ya práctico en esta parte exactamente, prácticamente ya entendimos, pero yo cómo es la logarítmica. Pero vamos a hacer unas anotaciones personales de las logarítmicas, así como ya viéndolo aparte, como no necesariamente que la logarítmica tenga que ser una función inversa de alguien, sino que es una función en sí, es la función logarítmica. Entonces, este, si hablamos de sea f una función logarítmica, entonces, nuevamente, todo depende de b, de la base. Si b es mayor que 1, tenemos, y la voy a ir a copiar del libro, porque si no me va a quedar, me va a quedar tan bonito. Ah, les debo este folleto. No estoy seguro. Vamos a ver. Voy a enviárselos. Ahí está. Ya no. Función, función logarítmica. Ahí están, ven, más bonito así. Y es prácticamente esto de acá. Entonces, si b es mayor que 1, ya les dije, en el otro caso es creciente y pues aquí también es creciente. Es creciente en R, la gráfica de f es asintótica al eje y negativo. O sea, la recta x igual a 0. Es esa misma recta la que va a coincidir con esto, x igual a 0. Y la forma general, pues es esto. Eso no tiene mucho, nuevamente no. Solo, no hay como mucha cosa. Sí, les pueden hacer preguntas así. Vamos a ver. ¿Cuándo f es negativo? ¿Para qué valores de x? ¿Qué valores de x es negativo? R menos, creo, ¿no? Más bien, R menos no se utiliza. No, entonces, En ok. X, fíjese ahí, ya, lo agarro más rápido. Ok, donde f es negativo y para qué valores f es positivo. Y se responde pensando como en x, en la parte de x, tal intervalo en x. De 0 a 1. Ajá, de 0 abierto a 1 abierto. Y luego f es positivo. Muy bien. De 1 a 0. De 1. No, mentira, de 1 más infinito. Ajá, correcto. Sí, ahí se me olvidó. Está bien, excelente. Vean, yo sabía que le iba a responder porque cuando uno dice y se equivoca, o cuando uno dice y es que está intentando y se equivoca, nuevamente intente y llega más rápido al resultado. Eso es muy bueno. Entonces,
Después está, si B está entre 0 y 1, entonces es decreciente y la gráfica de F es asintótica al eje Y positivo. Ahí se puede notar que se va generando como esa asíntota al eje Y positivo. Y la forma general de su gráfica está aquí, en este dibujillo. Y bueno, y las mismas preguntas serían las respuestas contrarias en realidad. Cuando F es positivo, más bien ahí sería entre 0 y 1. Entre 0 y 1 todas las imágenes son positivas, todo esto, y después de 1 más infinito todas son negativas. Pero eso era como un extra. Ok, hay 20 y bueno, ya perdí la cuenta de los unos que me están escribiendo. Voy a ir rescatando la materia para tal vez facilitárselas más rápidamente. Y la anotación que hace falta es que en general, o sea, sin tomar en cuenta si B está entre 0 y 1 o es mayor que 1, entonces en general la intersección con Y no existe, pero la intersección con X es 1,0. ¿Okay? Una razón puede ser que debido a que, de momento esta es la razón, porque falta ver una cosa más para poder como solucionarlo por cuenta propia. Debido a que la exponencial es intersección con Y 0,1. O sea, aquí ocurre lo contrario. Si hacían pareja 1,0, ahora es 0,1, porque son inversas. Hay varias cosillas sobre la notación. Pues algunos ya la saben. Si la base C, ese número 2,71 y eso, entonces no se escriben logaritmos, sino que se escribe logaritmo natural de X. Directamente ignoramos como esto de la y pues es logaritmo natural de X. Esa notación por ahí. Y la otra es que cuando la base es 10, es como la raíz cuadrada, no se pone el 2, aquí no se pone el 10. Logaritmo de X. ¿Ven? Si la base es 10, es logaritmo de X. O sea, si uno tiene logaritmo de X, uno sabe que aquí hay un 10 abajo. Así que si ustedes tienen, por ejemplo, exactamente algo así como logaritmo de 10 a la 2, ¿cuánto daría eso? Eso da 1. ¿Mm? No, casi en realidad, casi. Profe, eso dice la calculadora. Logaritmo de base 10. Esta calculadora hay que comprar otra. Vamos a ver lo que Profe, tengo. pero hace 10 así, el logaritmo normal. Ajá, pero es 10 a la 2 al final. Ahí en 2. Yo creo que eso es lo que le faltó poner. Ah, ok, queda uno. Ok, 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 ok. Dos. Sí, debería dar 2 por lo que, por lo que hemos visto. Porque, Ah, profe, es que tiene que dejar el paréntesis adentro. El 2 sí, adentro, el dos adentro es paréntesis. otra cosa. Sí, correcto, muy bien. Sí. Ok, eso es muy, muy diferente, sí, claro. Esto, lo que estoy preguntándole directamente es por esto. Ok, vamos a ver por... Primero que todo, esto así, porque ya sabemos que aquí implícitamente hay un 10, y aquí está 10 y a la 2.
Y eso, pues, vimos la última clase que eso daba 2. Ahora, ¿por qué logaritmo de 10 a la 2 da 1? Y es por lo siguiente. Logaritmo de 10 a la 2 se está asumiendo, la calculadora lo interpreta así. Nosotros cuando lo escribimos, uno escribe esto y pues está aquí el 2. Cuando nosotros queremos decir que el logaritmo de 10 se repite, uno hace esto. Logaritmo está 2 veces, digamos, logaritmo de 10 2 veces. Eso sería en nuestro caso, que eso es logaritmo de 10 por logaritmo de 10. Y resolviendo lo similar a lo de arriba, si aquí al existir un 1, entonces voy a colocar los paréntesis. Lo hice casi que igual. Esto por. Entonces, en este caso estaríamos diciendo que es 1 por 1. Sí, ahí sí da 1, ven. Es diferente lo de arriba a esto otro. Luego, ¿cuánto daría esto? ¿Cuánto da eso? Piensen ahí cuánto da eso. Cero, ¿no? Correcto, 0. Bien. Vamos a hacer un recorrido parecido para que lo relacionen un poco. Función logarítmica compuesta. Entonces, vamos a ver en este caso cómo nos va con las funciones. Ok, da 0 porque la notación, digamos, hasta la notación más certera, correcta es esta de logaritmo natural, pero esto es equivalente al logaritmo en base E, que es el logaritmo natural de 8. Es lo mismo, se está restando, así que da 0. Ahora sí, tenemos este. Ahora voy a poner el 8 de base. Entonces, esas no son logarítmicas, nuevamente la idea, sino que son el resultado de componer una función logarítmica con una algebraica. ¿Qué pasa aquí? Aquí, bueno, voy a anotarlo, es bueno esta parte. En este se va a alterar se altera el dominio y las intersecciones. En el pasado también, en lo otro ocurría eso, se alteraba el dominio y las intersecciones también. Pero bueno, ahí les queda. Vamos a ver, intentamos armar eso con tres funciones que nos den esas dos de arriba, que una tenga como la básica, que no tenga la función logarítmica. Entonces, h, m y una función n. La idea es escribir F mayúscula como la composición de H con M o H con N o algo así. Pero entonces hay que definir esas tres y que a la vez funcione para hacer la de G.
como similar a como hicimos el martes, nada más que ahora con logaritmos. Nadie se acuerda cómo es eso, nadie se le ocurre. ¿Alguien? Logaritmo de 8x. Logaritmo en base 8 de x, muy bien. Entonces otra podría ser, muchas gracias, 5x más 7 y 2x más 6 sobre x menos 1. Ahora sí, escribamos f como una composición de esas. F de x igual sería el... Ajá. ¿Quién iba a decir algo? HON. HON, muy bien. HON, excelente. Porque eso sería lo mismo que colocar n en la función h. Y h es logaritmo en base 8 de x. Y ahora sería logaritmo en base 8 de n de x. Y pues ya vimos que ese n es la fracción. Ahí está, lo acabamos de hacer. Logaritmo en base 8 de 2x más 6 sobre x menos 1. Ese es f y ahora con g. ¿Cómo sería g? MOH. Correcto. No sé si no hacía así lo mismo. M o H. M y H dentro de M. Muy bien. M de H de X. Entonces M es 5X más 7. Ahora es 5H de X más 7 y H de X es el logaritmo. Excelente. Ya implícitamente vimos algo. Bueno, en realidad es de la vez A. Y es que vean que X tiene que ser positivo. O X al final es positivo. Entonces, si estamos hablando de un logaritmo y X tiene que ser positivo, se podría decir, o sea, se tiene que dar, voy a poner una nota por acá, que el logaritmo base b de x, de esto como función, entonces sería f de x igual al logaritmo base b de x. Cuando uno dice que f va de r más a r, tal vez no lo logra resaltar tanto, pero es importante ver que esta x de acá, esto, x es mayor que 0. Lo que vaya adentro, ustedes no pueden decir, entonces calculemos el logaritmo en base a 8 de menos 7. No, no se puede, tiene que ir algo positivo. Entonces, bueno, para que tomemos eso en cuenta.
¿Y hacia dónde vamos? Pues al dominio máximo. Bueno, para no hablar tanto de F, vamos a poner o G más bien aquí para hacer una idea similar a la de antes. No voy a construir como todo lo que había hecho antes de ya con los diagramas de Venn, sino que vamos directamente como a lo que necesitamos de esta parte. Sea G va del dominio de G a un codominio de G. Una función y sea F definida por, aquí sí tenemos f de x igual al logaritmo en base B de G de X, que es donde ya se vuelve en este caso también con un poco más de cosas, de sentido. B tiene que ser positivo y B es distinto de 1. El dominio máximo de F es dominio de F, van a ser todos los X que pertenecen al dominio de G, tal que, ¿cómo creen que son sus imágenes? Entonces, con la nota que acabo de escribir, tiene mucho sentido. Son los X que cumplen que sus imágenes son Positivas. excelente, muy bien. Son los X que sus imágenes son positivas. Muy bien. Esos, aquí sí hay que hacer un poquillo más, realmente. Antes era ir y ver justamente cuál era el dominio de lo del exponente, pero aquí necesitamos saber cuáles son esos valores de X que nos dan como resultado imágenes positivas, pues esos resultados van a pasar el puente, por decirlo así, y llegar hasta el resultado final de la composición. Entonces son los que se pueden evaluar. Ahí el diagrama tampoco es que queda difícil. Y pasemos directamente a ejercicios. Voy a copiarlo de aquí. Aquí está este. Determine el dominio máximo de una función f definida por eso. Ahí viene. F de x igual al logaritmo natural de 1 más 1 sobre 1 menos x. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer ahí? Pero las imágenes también pueden ser cero. O No, solo pueden ser positivas, o sea, sí, mayores. solo positivas por la asíntota. La asíntota hasta habla de eso. Aquí, por ejemplo, nunca se usa el cero en x. Muy bien. Por eso así lo coloqué Ok. aquí a la derecha abierto. Igual como en las exponenciales donde nunca se usa el valor de De y. y igual a cero. Ajá. Nunca se usa, Ok. nunca está la imagen de cero. La preimagen de cero no existe, ni se usa el cero como imagen. Ok, entonces la idea es esa. La idea es tomar el argumento, les había dicho que eso era el argumento, 1 más 1 sobre 1 menos x, y Sería pues... Ajá, R excepto 1. Excepto 0, perdón. eh, Excepto 1 y 0.
Porque si es 1, va a quedar 0 y se define esta. Ajá, por ahí vamos con una restricción. Y si es 0, queda... Ah, no, sería menos... Ah, no. Lo que pasa es eso, que vea que estamos escribiendo una desigualdad, así que tal vez debería quedar como de 5 a más infinito, de menos infinito a 5, por ejemplo. De Ah, 1 más, sí, debería quedarnos algo así. Pienso yo, aparte por estar escribiendo una desigualdad, y uno empieza a hacer ese procedimiento y salen más cosas. Entonces, pero sí es bueno rescatar que hay una restricción y es que X no puede ser 1. Ahora ya en esto somos expertos. Vamos a ver cómo se hacía esto. Hay que multiplicar uno menos X al otro uno. Y ya se ponen en bases iguales. Ajá, ok. Sí, eso está muy bien. Me gusta esa forma. Sería así, 1 menos X. Aquí y por aquí, 1 menos X. Y entonces se ponen bases iguales. Y se resuelve lo de arriba, que sería 1 menos X más 1. Mayor a 0. Entonces es 2 menos X sobre 1 menos X. Vean qué sencilla tabla se nos va a formar en comparación con lo que llegamos a, o lo que ustedes son capaces de resolver. 2 menos X, 1 menos X. Por aquí viene la respuesta para esta parte. Aquí está al menos infinito. Bueno, identificar cuál es de qué. Este sería X distinto de 1. Y en este caso, pues sería X igual a 2. Nada más que ese no se puede usar porque es mayor estricto. Entonces en el orden iría primero él y después él. Y más infinito. bueno, el 1 tampoco porque la restricción. Ajá, más que todo sí. Exacto, por la restricción directamente ya lo uno queda por fuera. Pero como nos están pidiendo y nos van a pedir para esta parte mayor estricto, entonces ni el 2 ni el 1. Y en este caso, pura coincidencia, pues ambos se empiezan rellenando con más y después con menos. Porque en ambos casos tienen un menos al frente, la pendiente es negativa. Bueno, muchas formas de ver eso. Positivo por positivo, positivo, negativo y positivo. ¿Qué nos piden? Donde es mayor que 0. Aquí y aquí. Entonces esto, resultado final, de una vez, va a ser, creo que era F, ajá, F. El dominio de F, y tomando en cuenta esa restricción, que en realidad directamente se toma en cuenta en este resultado, porque sería desde menos infinito hasta 1 abierto, entonces ya ahí está la parte de la restricción, no estamos usando el 1, unión de 2 a más infinito, abierto en ambos casos. Y listo. Se nos va a construir una desigualdad. Eso es como eso es lo más común en esta parte. Tendríamos una desigualdad, ¿por qué? Porque el argumento tiene que ser positivo. Y pues resolvemos la desigualdad, así que hay que tener claro este tema de desigualdades. Qué rápido, ya con esto terminaríamos la segunda clase. Vamos para la tercera. Y otro ejemplo. 7. Revisen ¿qué podríamos hacer ahí? Encuentre el dominio máximo de la función g cuyo criterio es ese. ¿Será que ese logaritmo de ahí podría dar 0?
No, no puede, porque se indefine. Perdón. Se indefine, no, no se puede. No, no puede dar cero. Ajá, no debería dar cero. Se indefine. Pero, ¿existe algún valor de x para que ese logaritmo de cero? Vamos a ver, logaritmo de x más 1. ¿Existirá algún valor? Esto tiene que ser distinto de cero. Veamos la gráfica. Se puede obtener de imagen cero. De resultado de imagen en valor en y, podríamos obtener cero. No por la asíntota. Ajá, a eso sería, no podríamos usar cero en el argumento. Y está bien, pero cuando nosotros Ah, evaluamos, bueno, sí, cuando sea uno. Ajá. eso, cuando el argumento es 1, nos va a dar 0. Cuando el argumento es 1, nos da 0. Vamos a anotarlo un poco más así. Cuando el argumento es 1, la imagen, muy bien, la imagen es 0. Ok. Entonces, ¿qué valor de x no podríamos usar? Cero. Correcto, 0. Ajá. Pero se supone que nunca podemos usar. O sea, que el cero no está incluido. Eso aquí ya, eso es otra cosa. Aquí hay que abandonar esto. Hay que abandonar esto, porque no estamos aquí, no estamos viendo ejemplos de funciones logarítmicas. En el momento que se hace una función logarítmica compuesta, cambia mucho, cambia todo. Atravesemos un poco de eso. GeoGebra. GeoGebra. No se quiso. Aquí está. Juguemos un poco ahí con la composición, logaritmo de... ahí hice la base, no importa. 10, esta que se omite. Y ponemos un X. Ahí está. Ahora, yo creo que nunca deja cambiarlo aquí mismo. Vamos a poner otro. Y pongamos adentro una función lineal, AX o MX más B. MX más B. Ahí, ven. Se puede usar valores del 1 negativos. Se puede usar negativos en este caso. Lo que pasa es que aquí es más, aquí se pueden usar todos los negativos, pero no va a dar problema porque es como que yo les escriba a ustedes esto, logaritmo de menos x. ¿Cómo tiene que ser menos x? Positivo. Eso quiere decir que las x son negativas. O sea, nuestro dominio de f, digamos, si esto es f, es r menos. Pero eso me indefine el argumento. No, porque si usted coloca un menos 3, por ejemplo, le daría 3 menos 3 y sus argumentos siempre van a ser positivos. Entonces, si lo quieren ver de otra forma, es como que mx más b tiene un punto donde se hace 0, que es en menos b sobre m. Voy a trazarlo. Menos b sobre m. Sobre m. Bueno, tenía que escribir x igual a menos b sobre m. Entonces, x para hacer una recta vertical igual a menos b sobre m. Ahí está. En ese punto, eso va a dar 0. Entonces, vean que menos b sobre m nos está definiendo la asíntota. Es como que la pudiéramos correr. Ya eso sí, tal vez sea un poquillo más complejo, lo pueden ver así, pero ahorita lo van a entender. O ya tal vez lo estén
¿Por qué? Porque menos b sobre m hace que mi argumento dé 0. Si nosotros no tuviéramos esto, ¿quién hace que el argumento dé 0? Fácil, x igual a 0. ¿Y se puede usar x igual a 0? No, no se puede usar, ahí es donde está la asíntota. Entonces, en el momento que tenemos este otro, ahora, ¿quién hace que el argumento sea 0? Menos b sobre m, eso ustedes lo saben. Es más, implícitamente acabamos de solucionar un ejercicio, así, este ejercicio, cuando usted lo soluciona, usted se está fijando cuando esta función es 0, cuando es 0, cuando es positiva, desde 0 en adelante. Entonces, es positiva en estas partes. Y esos son los valores que usted puede usar en su argumento. Por eso esa nota, yo siento que esa nota la puse aquí, era muy importante. Es el argumento o lo que va ahí tiene que ser positivo. Bueno, entonces, por un lado tenemos esto, que aquí la solución para eso es de -1 a más infinito. Ok, como la solución 1, decirlo así, es esa parte. De -1 más infinito, solamente que hay que tomar en cuenta que hay un punto donde se hace 0. Cuando esto vale 0, cuando este logaritmo da 0, cuando el argumento da 1. Cuando el argumento da 1, la imagen es 0. Entonces, la pregunta es cuándo el argumento da 1. Y eso se puede solucionar. X más 1 es igual a 1. Eso nos dice cuándo el argumento da 1. Pero X, esto no debería de valer 1, porque si vale 1, la imagen es 0. Y si la imagen es 0, se indefine esto, porque sería 1 sobre 0. Entonces, X más 1 no puede ser 1, o sea que X no puede ser 1 menos 1. X no puede ser 0. Esta sería como la solución 2. Es R menos el 0. En X, ¿verdad? Y ahora la intersección de la solución 1 con la solución 2, ¿qué sería? R menos 1 y menos 1 y 0, ¿no? R, el 1 sí lo podemos usar, nunca. No, no, el menos 1. Ah, sí, sí. R. Cuando usted dice R menos 1. No, menos 1. Ah, sí, sí, perdón, sí. Menos 1 y 0. Aquí usted está incluyendo del menos 1 hacia atrás. Usted está incluyendo el menos 2, menos 3, menos 5, menos 7.5, menos 1000. Y esto no se lo permite. Ah, ok. Porque Ah, es una cierto. intersección, sí. Sí, no, no es exactamente así. Pero entonces de Ujú. 0 a más infinito menos. Ajá, cerrado. Abierto el 0. De 0 a más infinito, abierto el 0. Ajá, pero por ejemplo el menos un medio sí puede ser solución. Ni este omiten el menos un medio. ¿Ves? Entonces tal vez vamos a verlo un poco más gráfico. Un poco más gráfico, a ver qué me escribieron. No, tampoco R más. No, nada, no hay nada. Nada, si no estoy mal. Vamos a ver. Entonces, recuerden que, por ejemplo, si yo quiero ver si S1 y S2 nos hubiera dado de menos 5 a 5 y de 0, intersección de 0 a 5,
¿Cuál es esa intersección? ¿Cuál intervalo? Ajá, correcto. Muy bien, Seth. ¿Cuál es ese intervalo? Entonces, ustedes pueden ir a apoyarse en la materia de sus días. Porque es de repasar. Vean, si a ustedes se les olvidó esto, yo no soy quien para juzgar eso porque a mí se me olvidan muchas cosas. Entonces, vamos a hacerlo un poquillo ahí más gráfico. Mejor. Un poco mejor. Menos 5 a 5. Ese es el primero. Y dice que no incluye ninguno de los dos. Y el segundo es de 0 a 5 y los incluye. Entonces, la intersección de ellos dos, más bien aquí, debería ser por afuera para que se pueda apreciar más la intersección. Uno es este y otro es este. Entonces, la intersección de ellos dos, ven ahí como se nota como que es esta parte. La intersección es los que están en ambos conjuntos. Entonces, al parecer va de 0 a 5. Ahora, la conversación aquí es, ¿qué va en los extremos? Ambos conjuntos incluyen el 0. Sí. Y ambos conjuntos incluyen el 5. No, el primero no. Ok, no. Entonces diría así. Ahora, esto es repaso. Entonces, venimos aquí y vemos las dos soluciones. Una va de -1 más infinito y la otra es todos los números excepto el 0. ¿Cuál es la intersección de eso? ¿Cuáles elementos están en ambos conjuntos? Por ejemplo, este de -1 a más infinito, casi que está en ambos conjuntos. Solamente que aquí está el 0, aquí está el 0 y aquí no. Entonces el 0 no cuenta. Ajá. Podemos decir eso y quitar el 0. Excelente, sí. Bien, entonces tendríamos, esa es la intersección de -1 más infinito, quitando el 0. Tal vez sea bueno que revisen esa parte del material. Porque ya todo eso se asume y se empieza a utilizar. Se asume que ustedes lo saben y se empieza a utilizar y tal vez es un repasillo lo que necesitan. No todos. Ay, casi no saben el ejercicio. Entonces, 7, ejemplo 7, vamos a ver qué tal. ¿Quieren uno más de esto? Vamos a ver si nos ofrece uno más la práctica. Sea f una función, sea la función g, perdón, el dominio es su conjunto de los reales y va a R. Entonces, definida por
g de x igual a raíz de x por logaritmo natural de eso. Determine el mayor conjunto D para el cual la función g está definida. O sea, determine el dominio máximo. ¿Cuáles serían los puntos a tratar aquí? Vamos, ¿cómo tiene que ser la raíz de x? ¿Cómo tiene que ser x en este caso? X tiene, Positivo. ajá, muy bien. Entonces aquí tenemos una solución 1 que va de 0 más infinito. Muchas gracias. Excelente. Y después, ahorita el gran tema es que el argumento x a la 2 menos x menos 6 tiene que ser positivo. Los veo como más calladillos, entonces voy a ir haciendo las cosas. Profe, pero no es posible que también pueda incluir el 0. Ya le explico eso. En el tema que vamos a ver lo va a ver muy claro. ¿Ok? Temillo. En el tema que viene ya se ve muy claro. Sí, igual recordar que logarítmica es la inversa de la exponencial. Si en la exponencial vimos que utilizamos R en X y los resultados son R más, entonces en la logarítmica es R más a R. Y eso nos deja por fuera el 0. Pero eso no es tan bonito verlo así. Realmente hay que ver una explicación clara de por qué el 0 no se puede usar y ya vamos para allá. Ya vamos a ver la relación que hay entre una y la otra en la fórmula. Entonces, bueno, es así. Esto es así. Al menos se lo pongo al 3. Está con el borrador a este para que dé el de en medio y listo. Entonces, sería x menos 3, x más 2, positivo. Abierto, ¿verdad? Esto por esto. Este. Menos, menos, más. Menos, más. Y combinando es más, menos, más. Entonces la solución 2 sería donde sea positivo. Aquí y aquí. De menos infinito a menos 2. Unión de 3 a más infinito. Y ya no hay más condiciones. Una era como con la raíz y otra es con el argumento. Y ya está. Ahora tendríamos que hacer la intersección de S1 y S2. ¿Cuánto da esa intersección? S1 es de 0 más infinito. Esto es S1. Y S2 es de menos infinito a menos 2. Abierto. Y unión de 3 a más infinito. Abierto aquí. Entonces, ¿cuál sería la intersección de esos dos?
ahorita tenemos que guiarnos tal vez un poco con esta gráfica y tal vez porque el tema está un poquillo olvidado. De 3 a más infinito. Abierto, cerrado. Abierto. Excelente, muy bien. 3 a más infinito. Quizás lo que hay en común es la intersección de ambos. Todo eso ahí para allá. Muy bien. Ya voy a dejar este temilla por aquí para volver a enseñarles algo y volver a entrar a ecuaciones. Justo como hicimos antes con las exponenciales. Vimos algo y nos metimos en el tema de... Un momento para leer un comentario de ustedes. A ver, de verdad. No puede ser negativo ni cero, pero X sí puede serlo. Ajá, si el argumento lo necesita. Sí. Sí, me ocupa que esos negativos para ser positivos es como una conclusión. Sí, correcto, muy bien. Es como lo que hablé antes de un menos X. Ya no, creo que eso no lo dejé. Por ejemplo, si nosotros extendemos directamente, nosotros tenemos esto. Logaritmo en base 3 de X. ¿Y aquí qué quería decir esto? ¿O qué sabemos de aquí? Que X tiene que ser 0. Mayor que 0, perdón. Pero si escribimos logaritmo en base 3 de X menos 2, entonces esto cambia las condiciones. Esto nos permite usar X mayor a 2, porque justamente con 2 da 0. 2 menos 2 da 0, pero de ahí en adelante el argumento es positivo. Entonces eso como que mueve esos valores. Aquí gráficamente se puede ver. Ya les muestro. Ignoremos la pendiente. 1. Entonces todo depende de B. B es 2, B es 1,8. Puse 0,8. En serio nunca me ayuda. Ahí está. Menos 1,8, 0,5, ahí. Justamente ese valor que le sume dentro nos va a permitir cambiar los valores de X, usar más, usar menos valores de X. Pero bueno, la gran relación no está tanto en eso. Yo diría que está en lo siguiente, porque hasta nos va a llevar a hacer ejercicios otra vez de ecuaciones. Entonces vamos para arriba, cada vez vamos subiendo más. Ya les muestro bien. Solo quiero subir. Ahí. A ver que escribí mal aquí. Relación entre exponencial y logarítmica. Y todo viene gracias a eso. Y es igual a f de x. ¿Y cómo es lo de la inversa? La inversa es que x es igual a f a la menos 1 de y. O sea, hablando de y en la inversa, más bien nos daría x del original. Si lo traducimos a lo que estamos viendo ahorita, tendríamos y digamos que f de x es la exponencial. Vea la x. Si solo si x es igual y la inversa, logaritmo, base b de y. Entonces, esto nos genera otro nuevo mundo de ejercicios. Estos a mí me gustan mucho. Hay una forma de
de entenderlo más fácil, diría yo, es que, por ejemplo, nosotros tenemos x igual a logaritmo en base b de y. Y si queremos pasarlo a la otra forma, podríamos visualizarlo así. B elevado a la x elevado es igual. Entonces lo que les acabo de decir es b a la x es igual a y. Y es justamente, esto es lo mismo que está aquí arriba, nada más que en esta dirección solamente. Pero es una forma de visualizarlo muy sencilla, pienso yo. Toman la base, que es la base, b, que está ahí abajo, en cualquiera de las dos se llama la base, lo elevan al resultado y lo igualan al argumento. Recordando eso, esas son las cosas que yo les digo que les ahorra tiempo, lo recuerda muy fácil. Para el otro, yo no uso como un método directo de cambiarlo, sinceramente. Como que lo más común es usar una propiedad que ya hemos visto y es a ambos lados colocar un logaritmo en base b. Y aplicar lo que antes aprendimos sobre esto. ¿Cuánto es eso? Lo que puse entre el círculo. B es igual a B a la X. Es igual. Pero esto que está aquí exactamente, lo del círculo, ¿a qué era equivalente? Cuando nosotros hacíamos, por ejemplo, logaritmo en base 8, de 8 a la 3, ¿cuánto daba esto? 3. 3, muy bien. Y entonces este de aquí, ¿cuánto debería dar? Ajá, correcto. Correcto, muy bien. X. Ok. Entonces, aquí pasar de esta a la logarítmica, yo diría que es a pie. Otros sí se lo pueden aprender. Se pueden aprender, por ejemplo, vamos a ver, es igual a X. Poner la base que tengan como la base del logaritmo y el resultado como el argumento y lo que está en el exponente como el igual. Yo siento que es más largo pensarlo así. Es que en este siempre, este va a ser muy sencillo hacerlo porque uno dice, ven que esto está abajo de todo y entonces lo elevan a la X y lo igualan al resultado. Efectivamente, uno es para adelante, otro es para atrás, uno es avanzar, otro es devolverse. Pero ya en la práctica me va a entender lo que les estoy diciendo, efectivamente. Entonces vamos con los ejemplos. Aquí dice que el ejemplo 10. 8, porque el 9 no. 9, bueno, es de eso. 9. Vean que el 9 tienen que fijarse en los argumentos y pues resuelven cada uno por aparte. Y al final pues la intersección. Y tienen que recordar cómo hacer las intersecciones bien. Aquí está, 10. Ya les muestro mejor eso. Es que ahorita estoy con esto y pasando la materia. Ay, ¿dónde? Aquí. Ahí. Considere la igualdad. Determine una igualdad equivalente en términos de funciones exponenciales. Bueno, no nos están pidiendo que lo solucionemos, pero nos están diciendo que lo pasemos a exponencial. Entonces vamos a comparar un poquito aquí. A ver, tenemos logarítmica y queremos llegar a esto.
cuando tenemos logarítmica, el cambio se hace normalmente cuando el logaritmo está despejado. Ok, vamos a despejar el logaritmo. Logaritmo de x menos 9 es igual, y paso eso para el otro lado. Estamos despejando el logaritmo. 3 positivo menos 2x. Listo. ¿Quién me dice qué seguiría ahora? ¿Cuál es ese resultado? Bueno, el resultado no, solo nos están pidiendo pasarlo a función exponencial, no nos están pidiendo solucionarlo. Mensaje. No, casi, pero por ahí va, por ahí va. Ok, yo les acabo de decir, o les di este gran truco. Nos están pidiendo justamente este truco, me refiero, es más o menos truco. Nos están pidiendo pasarlo a esta forma. Entonces deberíamos de usar como esta idea que les di. Dice que la base, que es 10, elevado al resultado. Entonces aquí hay un 10. Entonces sería 10 elevado al resultado, 3 menos 2x, es igual a el argumento, que es x menos 9. ¡Tarán! Y listo, lo pasamos de logarítmica a exponencial. Ven, no está, bueno, es algo nuevo tal vez para muchos. Entonces, ahí está. Y aquí está el ejercicio, ya ahí lo convertimos. Se pone un 10 porque es como cuando alguien les pregunte esto, ¿qué hay aquí? Entonces usted sabe que aunque no esté escribiendo, ahí lo que hay son 2. Ah, ok, pero la razón de fondo de por qué es que es un 10. Logaritmo en base 10. Ajá. Esos son conclusiones realmente, que el logaritmo natural tiene muchos usos. El logaritmo en base e, entonces, imagínense a alguien de biología, yo me lo imagino así, a alguien como de biología escribiendo ahí, logaritmo en base e de tal cosa, o más logaritmo en base e de tal otra. Entonces, dice, no, este logaritmo es el logaritmo natural. Entonces, pongámosle logaritmo natural y ya no andemos escribiendo tanto eso. Luego, el base 10, creo que base 10 también es muy aplicable. Es 10. No, es 2 puntos, aquí viene la cálculo, no me acuerdo, 2.71 es lo más que me acuerdo. 2.71, 8, 2, 8, 1. Sí, entonces, y el 10, pues, qué buena pregunta, ¿verdad? Pero yo creo que anda por ahí. El 10 tiene que ser como una aplicación más. El papel logarítmico, yo creo que por ahí ando también. El 10 es por Messi. El 10 es por Messi, sí. Respuesta definitiva. Ok, vamos a otro.
¿Y por qué el logaritmo? ¿Por qué la raíz cuadrada es la que no se escribe? También es, creo que esa no es tan interesante esa pregunta porque hay muchas potencias que son, que están al cuadrado y cuando saca raíz es la raíz cuadrada, entonces tal vez es el que se omite, pero igual está muy interesante. Ahí está. Considere esta cosa, determine una igualdad equivalente en términos de funciones logarítmicas. Bueno, este ya lo sería como repetir otro ejercicio. Lo voy a poner más como para que en serio lo intenten. Ustedes. Aquí más bien es, bueno, perdón, este es el ejercicio opuesto, por decirlo así. Y necesitan esta otra idea. Entonces, ¿qué sería lo primero que deberíamos de hacer? Esto nos quiere decir entonces que necesitamos lo que esté b elevado a algo de un lado y lo demás pues en el otro lado del igual. Y luego aplicamos logaritmo en base b a ambos lados. Entonces vamos a hacer eso. Por ejemplo, aquí el 2x se va a quedar de este lado. El 3 también se va a quedar de este lado. De momento tendríamos el menos 3 por 5 a la x a la 2 más 1 más 2 pasó a sumar por 5 a la x a la 2 más 1. Ahora, ¿cómo hacemos para unificar esos? ¿Cómo harían ustedes? Factor común. Ajá, muy bien, factor común. 2x más 3. Excelente, igual a menos. Esto es como, también se podría decir como menos 3 veces a más 2 veces a es menos a. O sea, menos lo que tenemos ahí, o uno puede escribir un paréntesis así. 3 más 2 y lo que está ahí afuera. 5 a la x a la 2 más 1. Y resolver esto. Pero también es menos 5 a la x a la 2 más 1. Okay, muy bien hasta ahí, pero aquí dice que el b, o sea, la base ahí sola. Entonces vamos a pasar ese menos al otro lado. Menos 2x menos 3 igual a 5 a la x a la 2 más 1. Bien. Y ahí ya podríamos aplicar esto. Entonces, como se los dije, era logaritmo en base b a ambos lados. ¿Y cuál es el b? Es 5 en este caso. Entonces, logaritmo en base 5 a este lado. Sí es importante como los paréntesis, porque si no se puede interpretar como que es solamente el argumento es este y esto está por fuera. Entonces sí les recomiendo ahí que usen esos paréntesis. Menos 2x menos 3. Igual a logaritmo base 5 de 5 a la x a la 2 más 1. Y ahí es donde ocurre que se cancelan, por decirlo así. Menos 2x menos 3 igual a x a la 2 más 1. Ya está, y si cumplimos con lo que nos pedían, dice, considere esta igualdad, determine una igualdad equivalente en términos de funciones logarítmicas.
Ahorita no estamos solucionando como uno quisiera solucionar una ecuación de ir y decir cuánto es X, pero para ahí vamos. Que vamos a hacer unos no tan largos sobre eso directamente. Que primero sería logaritmo base 2 de 8 igual a X. Y es calcular X. Efectivamente, esto es muy útil. Esto lo tenemos que andar arrastrando de momento y después ya uno se acuerda. Con más práctica sí se va a lograr acordar de esto. Entonces, para calcular esto, ya teníamos una manera, eso ya lo podríamos calcular con lo que sabemos. Que el 8 se puede escribir como 2 a la 3 y la respuesta es 3. Pero justamente con esto de acá sería la base elevado a la X igual a 8. Creo que eso no debe complicarse. Si es pasar de esto es 2 a la X igual a 8. Pero también es otra forma de visualizarlo sencillo. Es que número elevado a la X, ¿qué número? Perdón, ¿a qué elevar 2? ¿A qué número nos da 8? 2 a la 3. X es igual a 3. O aquí podríamos hacer, para seguir un procedimiento como si fuera un ejercicio un poco más largo, 2 a la X igual a 2 a la 3. 2 a la 3 es 8. Cuando tenemos las mismas bases, nos encargamos de solucionar los exponentes. Y ya ahí queda directamente, X es igual a 3. Entonces la solución de esto es 3. Luego, vamos otro. 2. 2 de 1 igual a X. Con esta idea, ¿cómo lo escribiríamos? Usando eso. Dos a la X igual 1. Ok, muy bien. Aquí elevamos e igualamos. 2 a la X igual a 1. Y ahí uno podría pensarlo un poco y decir, bueno, ¿qué número? 2, ¿a qué lo tengo que elevar para que me dé 1? Y es todo el número elevado a la 0 a 1. Pero esto es muy importante también para el cálculo y todo. Después es saber que ustedes pueden cambiar un 1 por la base que necesiten, como por ejemplo un 2 y un exponente 0. Si aquí tuvieran un 3, entonces cambian el 1 por 3 a la 0 y así. Depende de lo que necesiten. Entonces las bases son iguales y nos encargábamos de solucionar el exponente, pero aquí la solución cae muy directa. X es igual a 0, entonces la solución de esto es 0.
3. Esto, 3. Entonces el 3 sería logaritmo en base 5 de 125 igual a x. Entonces la misma idea. 5 a la x igual a 125. Cambiamos ese 125 por 5 a la 3, sería 5 por 5, 25 por 5, 125. Y entonces x es 3. Ahí está otro. Bueno, la solución. Bueno, este no lo voy a hacer más, ¿no? Veamos propiedades. Unas cuantas propiedades. Propiedades de la función logarítmica. Esto ya nos va a dejar, o nos va a permitir del todo ir a los ejercicios. Esto era lo que nos faltaba. Entonces, CAB, para ir definiendo las cosillas que ya sabemos, una constante. Real, B es positiva y pues B es distinta de 1. Entonces se cumple. Primero, este ya lo manejamos bien, pienso yo. Logaritmo en base B de B a la X. Este es igual a X. Para todo X. X, perdón, en R. Otro sería como lo opuesto a esto. B a la logaritmo en base B de X. Este es igual a X. Para todo X que pertenece aquí con todo el cuidado del mundo es a R más, porque está en el argumento. Este es muy interesante y tal vez es el que hay que poner mucha atención para aprovecharlo o usarlo cuando sea necesario. Es logaritmo en base B de X a la R. Y eso sería como bajar el R. Bien, podríamos bajar ahí el número. En realidad lo hemos estado usando de cierta forma, pero tal vez sin mencionarlo. ¿Y para cuáles valores de R funciona? Eso es muy importante porque tal vez uno ve un -5 y uno dice, ¿podría usarlo con este -5? O no, pero sí se puede con cualquier valor para todo R en R. Y teniendo cuidado de que X sí tiene que estar en R más. Luego este otro, logaritmo en base B de X1 sobre X2. Y este sería la resta. Logaritmo en base B de X1 menos logaritmo en base B de X2. Claro, y todos esos X, este X1 y este X2 tienen que estar en R más para poder separarlos así. De pura casualidad, ahora vamos a ver que la multiplicación más bien se cambia por la suma.
x1 por x2 logaritmo en base b de x1 más logaritmo base b de x2. Para todo x1 y x2 que pertenecen a R más. Y este es también otro que hay que poner mucha atención para usarlo. Que tener práctica y todo. Aquí es donde sí les recomiendo que vayan a hacer muchos ejercicios para que agilicen esto. A este se le llama cambio de base. Y es que cuando ustedes tienen un logaritmo y tienen una base que pues no les sirve de mucho, ustedes podrían cambiar la base. Digamos que una nueva base B, que sí les funciona, y tienen que hacer justamente esto. Logaritmo en base A de X se va a cambiar por logaritmo en base B de X y logaritmo en base B de A. Hasta podrían cambiarlo por una base que haga que esto se les cancele, como que les dé 1. O, bueno, esa haría que la única forma es que esto sea A. Entonces esto sea A, entonces quedaríamos con lo mismo. Pero sí se pueden hacer para ayudarse un poco más. Ahí vamos a ir viendo. Cambio de base. Cambio de base, voy a ponerle el nombre. A y B son positivos y distintos de la unidad. Claro, porque A fue una base en algún momento. Distintos de la unidad. Ellos en algún punto fueron base. Bueno, este pasó a ser ahora la base, pero entonces A no puede ser 1, porque eso es parte de los logaritmos. Yo creo que con eso basta. Eso sería. Con esto ya podemos hacer muchas cosas. Esto también vale oro, esta imagen. Aquí. La vamos a estar utilizando. Vamos a ponerlo por aquí. Y hacer ejercicios. Un ejemplo. Logaritmo. Aquí es encontrar el valor de X. Ok, ya. Ya sé que era este ejercicio. No, este no. Vamos a hacer mejor de la práctica. Este ejercicio se empezó a hacer larguísimo. Para era hacer un ejemplo directamente del cambio de base, pero ahí vamos a ver. Si sabe que f es una función invertible, determine el criterio de la inversa. Vamos a ver aquí. Este es el ejemplo 12. Propiedades. Yo las escribí, aquí están más bonitas. Quedémonos con esto. Pero bueno, ahí fuimos viendo una por una. También están. Aquí usan un y en la propiedad 2. Usan un y, es lo mismo, es una variable. No importa si es m, p, q, x o así. Igual sirve. Voy a dejarles el mío que les puse ahí, pero para que les quede también. Y ahora ya podríamos hacer ejercicios. Vean, aquí está la demostración de por qué se baja el R. Veamos esto. Dice que esto es igual a X a la R y B a la Y. ¿Qué sería cambiar de logarítmica exponencial? Es B elevado al resultado igual a X a la R. Entonces se multiplica convenientemente un 1
entre R a ambos lados. Y entonces queda que X es igual a B elevado a la Y sobre R. Se vuelve a hacer el cambio en esta parte y se cambiaría para logarítmica. Entonces sería logaritmo en base B de X igual a Y sobre R. Con el cambio de logaritmo. Que hay que hacer como un paso extra normalmente para verlo bien. Y al final este R pasamos a multiplicar y ya quedó. Pasamos de esto a bajar la R. Prácticamente nunca va a hacer esto, sino que usted simplemente baja el valor del exponente. El exponente del argumento. Bueno, aquí está la de cambio de base. También ese folleto igual se los pasé. Lo que yo quiero hacer es el ejercicio. Que veamos esto. Considere la función f definida por eso, f de x igual a 2 más 3 por 2 a la 3x menos 7. Si se sabe que f de x es una función invertible, determine el criterio de la inversa. Entonces, nosotros tenemos y igual a 2 más 3 por 2 a la 3x menos 7. Y para el criterio de la inversa, el primer paso que siempre hemos hecho es cambiar y por x. Cambiamos y por x, entonces quedaría así, x igual a 2 más 3 por 2 a la 3y menos 7. Y despejamos y. Y ya tendríamos el criterio de la inversa. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Alguien no se acuerda? Bueno, escribir esa idea de cambiar x por y y después despejar y. Ahorita, pues lo que viene es como lo nuevo, ¿verdad? Parte es lo nuevo. Entonces, vean que lo tenemos en un exponente. En algún momento vamos a tener que hacer uso de alguna propiedad. Entonces vamos a ir despejando. La idea es despejar y. Así que es fácil, lo más fácil es agarrar este 2 y va para el otro lado a restar. X menos 2 igual a 3 por 2 a la 3y menos 7. ¿Qué sería lo siguiente que se podría hacer? Siguiente ahí, tal vez más sencillo de ver. El siguiente paso más conveniente. Bueno, no sé. Pasar es dividir, profe. Excelente, muy bien. Muchas gracias. X menos 2, y entre 3. Y ahí nos queda. Justo una de las cosas que queremos. Porque vean las propiedades. Voy a copiar esto. La propiedad que nos funciona aquí es, bueno, es más que todo lo que estaba allá arriba. Con esto no exactamente, sino con lo de antes. Esto. Que dejábamos el que está con una potencia solo a un lado para hacer el cambio a logarítmica. Entonces vean lo que pasa cuando hacemos un cambio a logarítmico. Sería el logaritmo que nos sirve es logaritmo en base 2. Entonces tendríamos logaritmo en base 2 de x menos 2 sobre 3 igual a logaritmo en base 2 de 2 a la 3y menos 7. Aquí podríamos bajar esto, pero va a dar exactamente lo mismo. Sería logaritmo en base 2 de x menos 2
sobre 3. Vean por qué da lo mismo. Digamos que lo bajamos. 3y menos 7 logaritmo en base 2 de 2. Como está elevado a la 1, este logaritmo en base 2 de 2 a la 1 es 1. Así que lo único que nos queda es esto. 3y menos 7. Si alguien no entendió algo y me escribe, yo me devuelvo y explico con mucho gusto. Para eso estoy, ¿verdad? Para buscar que en serio les quede claro todo. Ahora, terminemos de despejar y. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pasar el 7 sumar y el 3 a dividir. Excelente. Muy bien, gracias. Logaritmo en base 2 de x menos 2 sobre 3 más 7. Vamos a hacerlo de una vez. Pasamos este 3 a dividir. Y eso es y. Ahora, ¿quién es esta función? Pues es la inversa. Cuando logramos despejar, hicimos el cambio y logramos despejar y, pues aquí concluimos que f a la menos 1 de x es igual a todo eso. Logaritmo en base 2 de x menos 2 sobre 3 más 7 sobre 3. Ahí está. Esa es la inversa de esa. ¿Cómo están? ¿Cansados? ¿No? ¿Cómo se sienten ya que vienen regresando a las clases y todo? Algunos. Otros ya están. Está esto. A ver, 5:30. Ay, Dios, sí. Como nos tienen. Entré a las 7. Sí, sí, no, yo les entiendo. Está bien, vamos a ver qué. Sí, sí, aquí son chistes así viéndolo. Está bien, está bien. Eso hace un poco de energía en realidad. Hagamos uno más y terminamos para que descansen ya, porque sí, los he notado un poquito más cansados. Que no los veo y que no hablan. Principalmente porque no hablan tanto. Entonces, y además estos ejercicios no sé, es como nuevo y todo, tal vez un poco más pesadillo. Considere la función h con criterio. Ahí está. Si se sabe que h es una función biyectiva, determine el criterio a la inversa. Directamente, primer paso, cambiar x por y. X lo vamos a cambiar por y. Eso lo escribo yo para ustedes, ¿verdad? Eso no es que sea algo que los profes escriban. Profe, es que en este paso le va a decir, pero ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Entonces, los otros profes no necesariamente lo ven así. Esto es como para recordarles. Lo primero es cambiar x por y. Entonces, x va a ser igual a 3 más 2 logaritmo de 1/2 de raíz de. Ahora en vez de x pongo y, ¿verdad? Y sobre 7 sobre 13. Asusto ese, asusto, no mentira, pero no es nada del otro mundo, vean. Empezamos a despejar y. Lo primero que vemos es este 13 ahí. Ese 13 quiere ir a multiplicar por la x. Y queda esto. 2 logaritmo de 1/2 de raíz de y sobre 7. Ahora, ese 3 viene a restar.
logaritmo, perdón, 2, que llega a pasar el 2 también, pero mejor no. 1/2 de y sobre 7. Y sería 13x menos 3 sobre 2. Igual a logaritmo medio de raíz de y sobre 7. Ahí está, hasta ahí. Prácticamente pasar a sumar, restar, pasar a multiplicar y listo. Y dividir. En realidad hicimos todos. Bueno, el de sumar no, pasar a sumar no. ¿Cómo hacemos ese cambio? Voy a colocarles otra vez la imagen porque hasta el momento la venimos usando. Y les voy a dar chance para que me digan cómo queda eso. Un medio a la 13x menos 3 sobre 2. Igual a raíz cuadrada de y sobre 7. Ok, muy bien, excelente. Qué rápido. Vamos a ver, esto elevado a esto, igual al argumento. Muy bien. Ahora, que terminar de despejar ese y, esa es la tarea. Ok, es un medio, es todo elevado a eso, por aquello, para no entrar ahí. Puede pasar la raíz, ¿no? Sería elevar al cuadrado a ambos lados. Ajá. Ajá, ok. Entonces Ahí quedaría está. medio Ajá. a la 3x menos 3 sobre 2. Vamos a ver cómo hacen este 2 con todo esto, a ver qué nos queda. Igual a y séptimos. ¿Qué se hacía con ese 2? Bueno, el 7 pasa a multiplicar, eso ya, ahí está 7, y ya nos va a quedar despejado, pero traemos un momento ese. Multiplicaría la fracción elevada, ¿no? Lo que lea. Sí, correcto. 13, muy bien, muy bien. 13x menos 3 medios. Igual a y. Y ahí simplifiquemos para dejarlo así ya bien bonito. Y podemos poner más bien pongamos que f es, no, perdón, aquí ¿qué era? ¿Qué era? H, ¿cómo que era? Eso era H. No, eso era X, pero la función era H. H, ok, H. Entonces H a la menos 1. 7 por 1/2 a la 3x menos 3 igual a y a poner de ese lado, no. Así queda. Era 13, no 3. Ah, sí. Desde aquí, ¿verdad? Aquí está, muy bien. Una observación. Sí. Ven, por si alguno piensa, se pregunta si se me van puntos en los exámenes hoy por hoy, pues sí se me van, por descuidado. Ok, ahí está. Y copio esto. Y esto. Ay, les dejé